sustantivos como de cumplimiento en una auditoría, ¿no? Como ven, hay muchas partes que se complementan entre sí, tanto del BIPE como del CARELS, ¿no? Y son justamente esos procesos que se deben realizar al momento de hacer una revisión específica de una transacción. Porque eso es lo que, bueno, eso se desemboca la muestra que nosotros obtenemos en nuestra planificación. ¿Ya? Entonces, ambos están relacionados con el movimiento del disponible. Entonces, ¿qué es lo que han visto, por ejemplo, en el disponible, el semestre anterior? A ver, menciónenme, por favor. Adelante. ¿Deficiencias, licenciado? No le entendí la pregunta, perdón. No, ¿cómo auditaban el disponible en el semestre anterior? Todo el proceso de auditoría. A ver, cuéntame. Bueno, Licen, hemos empezado ¿Se con refiere? de realizar lo que es nuestro MPA, detectar las deficiencias que había en la empresa, en la cuenta de disponible, en sus diferentes subcuentas. Se han realizado las planillas sumarias, subsumarias, la analítica, las deficiencias. ¿Y en la analítica qué revisaban? La diferencia, ¿no? O sea, la detección que había en la empresa. ¿De Los qué? Pero, hallazgos. a ver, un caso concreto, o sea, ¿cómo es que, qué auditaban? O sea, me refiero a que, ¿cómo hacían la auditoría en el sentido de, principalmente la ejecución? Ya entiendo la parte del MPA y demás, pero al realizar la auditoría misma, ¿qué es lo que validaban? ¿Cómo es que validaban los saldos? ¿Cómo es que realizaban todo el proceso? Haciendo un arqueo, Lice, y ahí veíamos nuestra diferencia. Se podría decir saldo, versión contabilidad y saldo según auditoría. ¿Y cómo obtenían el saldo según auditoría? Mediante la revisión, licenciado. Exacto. Entonces, esto que estamos viendo ahora, señores, les va a servir para poder hacer la auditoría complementaria de los gastos, por ejemplo, cuando hay una relación directa con el disponible. ¿Sí? O sea, entiendo que cuando han visto la auditoría del disponible, pues verificaban los saldos finales y los relacionaban con los saldos que auditoría obtenía, ¿no? A través de la verificación. Por ejemplo, cuando hay cheques en tránsito, cuando hay cheques pendientes de cobro, que es lo mismo, o cuando existen depósitos igual en tránsito, o depósitos de repente erróneos, y bueno, seguramente han hecho una reconciliación bancaria para verificar los saldos según auditoría y según contabilidad. Es importante la planilla de diferencias, pero la planilla de diferencias va a ser siempre alimentada por una planilla analítica donde pues ustedes tengan la capacidad de identificar y verificar sus muestras y pues a partir de esas verificaciones e identificaciones de muestras van a ustedes a obtener su saldo según auditoría. ¿Ya? Entonces, si bien ahora estamos viendo de forma complementaria la relación que existe, es para que ustedes justamente pues entiendan cómo es que a través de un registro contable nosotros podemos identificar o podemos hacer la auditoría paralela de otra cuenta. ¿Se entiende el enfoque, señores? ¿Se entiende el por qué todo esto? ¿Qué opinan? Opiniones. Sí, Liz, está bien. Mejor explicado que en el primer semestre. Bien. Entonces, señores, vamos a continuar sobre este mismo enfoque. A ver, ya los gastos operativos como que ya tenemos que saber qué vamos a hacer, ¿no? Tanto en las pruebas sustantivas como en las pruebas de cumplimiento. Esto ya se los voy a pasar y lo que van a hacer es complementar este cuadro, ¿ya? Se va a hacer la tarea para el día viernes, por si acaso. ¿Qué otros hechos más podríamos generar dentro del disponible cuando hablamos de salidas, principalmente de salidas? ¿Sí? Y acá vamos a hacer énfasis en, por ejemplo, los pagos de pasivos.
pasivos, ya sean comerciales, laboral. ¿Qué otros pasivos más tenemos? Fiscales y financieros. ¿Sí? Entonces, fíjense que puede haber movimiento o salidas de efectivo cuando haya un pago de algún pasivo. ¿Sí? Entonces, nos referimos a que estos pasivos pueden estar compuestos por pasivos comerciales, laborales, fiscales y financieros. ¿Ya? Ahora, dentro de todo esto, pues, nosotros siempre debemos remitirnos a la documentación en base a la muestra obtenida. Vuelvo a repetir. Es bien importante la determinación de la muestra en su etapa de planificación. Así no es que vamos a ir a adivinar y decir, a ver, voy a revisar esta carpeta que está medio fea aquí en el estante, voy a revisar esta carpeta. No puede hacer un trabajo así la auditoría. Hay que determinar qué se va a revisar antes de realizar cualquier revisión de documentación. ¿Está bien? Licenciado, Adelante. ¿qué nos ayuda, digamos, a definir eso, o sea, en la etapa de planificación en función a los estados financieros? O sea, ¿cómo nos damos cuenta o podríamos definir esa parte, por favor? Hay diferentes técnicas. La más utilizada y de repente la más recurrente es el análisis porcentual vertical y horizontal. El análisis porcentual vertical justamente nos va a mostrar el grado de significatividad de cada cuenta, ¿no? Entonces, cuando nosotros vemos un balance general porcentual, determinamos qué cuentas son significativas dentro del balance. Si, por ejemplo, yo te pregunto, ponte que el disponible equivale al 15% y los otros activos corrientes equivalen al 2%. ¿Qué vas a revisar? ¿El disponible o los otros activos? Disponible. Ahí está. Entonces, fíjate cómo un análisis vertical porcentual te proporciona esa información y pues de alguna forma te induce a que tú puedas tomar una decisión de qué vas a revisar. Pero obviamente esto también tiene que ver con otro tipo de procesos para ya especificar mucho más la muestra, ¿no? Entonces, como ya sabes que vas a revisar el disponible, tú tienes que decir qué vas a revisar del disponible, porque no puedes revisar todo, ¿no? El alcance de la auditoría debe estar delimitado por el simple hecho del tiempo, por el tema de que revisar todo, pues significa pues volver a hacer todo lo que ha hecho el contador. Entonces, en términos de tiempo, en términos operativos, en cuanto al trabajo mismo, no es posible. Entonces, la muestra es para ello, para que tú digas, a ver, de todo este mundo que es el disponible, el 100% del disponible, voy a obtener una muestra. ¿Cómo voy a obtener una muestra? Revisando principalmente los libros mayores. Entonces tendré que filtrar, por ejemplo, los hechos económicos relevantes y significativos. Para ello, pues tendré que hacer un filtro y verificar cuáles han sido los hechos más relevantes y más significativos en la gestión. Y en base a eso, pues voy a sacar una muestra. Ahora, la muestra no siempre debe acabar en ello, porque muchas veces se identifican ciertos procedimientos en importes menos significativos. Entonces, siempre es bueno, pues, hacer una comparación relativa, ¿no? Tanto de hechos relativamente significativos como de hechos que quizás no parezcan significativamente relativos. Entonces, ahí hay que hacer un mix, pero siempre hay que irse a los hechos más significativos. ¿Por qué? Porque, a ver, si ustedes tienen un movimiento de bancos de salidas, ¿no? en el haber, de más de 100 millones, si ustedes revisan 3 o 4 transacciones que representan, no sé, el 70% de todo ese importe, entonces, obviamente, revisando esas transacciones van a poder tener un alcance mayor de la auditoría. O sea, aquí ya me refiero más que todo a cómo yo puedo alcanzar
a verificar el mayor porcentaje de este rubro. Entonces, eso es importante, señores, y eso ustedes me imagino que lo han visto en Auditoría Financiera 1 y lo vamos a complementar en Auditoría Financiera 2, obviamente de los rubros que faltan, ¿no? El pasivo, las cuentas de resultado y demás. Pues ya tienen que ver con un tema de análisis financiero. Por eso es que es importante el análisis financiero, leer los estados financieros con un enfoque de auditoría. No es lo mismo que hacer un análisis financiero con otros fines, ¿no? Entonces, cuando tú haces un análisis financiero, pues justamente determinas todos estos aspectos para que tu trabajo sea más objetivo. ¿Está bien? No sé si se comprendió. Por favor, ¿me confirman? Sí, licenciado. Muy bien. Entonces, no nos olvidemos, ¿no? Por eso, cuando se hace un trabajo de planificación, es importante ya obtener información mínimamente de los estados financieros, ¿sí? Y pues esto con el fin justamente de definir, de determinar qué es lo que se va a revisar, ¿ya? Y obviamente eso va a variar de empresa a empresa. Yo no les puedo decir, sí o sí tienen que revisar. Sí, hay partidas que se tienen que revisar necesariamente, ¿no? Si estamos hablando de una empresa comercial, o sea, es necesario revisar inventarios. ¿Por qué? Porque ahí es donde surge el mayor movimiento para el negocio de la empresa, ¿no? Si revisas inventario, pues tienes que nomás revisar a la fuerza el costo, tienes que revisar el ingreso, o sea, hay partidas que sí o sí tienes que revisar, pero lo que tienes que medir es tu alcance. Y medir el alcance es decir, del 100% del inventario, ¿cuánto voy a revisar? Ya, vas a revisar un 70%. Perfecto. Entonces, ¿cómo llego a ese 70%? A través de la toma de una muestra. Y eso es justamente lo que se define. ¿Alguna consulta? Ahí están tus dos recetas, ¿cómo se llaman ahí? ¿No es? ¿Qué receta? Mm. Está bien, Lisa, gracias. Seguiremos. A las tus. Está bien, Liz. Muy Los bien. micrófonos. Alguien está hablando de recetas. Luego me pasan la receta, yo también quiero hacer esa torta. Ya. Dice. Bien, entonces, señores, ese es justamente lo que nosotros debemos ir profundizando. O sea, ya este semestre ustedes tienen que conocer todos estos procedimientos y terminar de entender todos estos procedimientos, ¿ya? Ahora, Lice, adelante. una consulta. Eh, Estaba hablando sobre alcances de la auditoría. Entonces, un auditor, ¿en base a qué o conforme a qué se puede proponer, digamos, un alcance objetivo, hasta qué por ciento o hasta dónde debe ser su alcance en la auditoría? ¿Es a solicitud de alguien o es que, por favor, Lice, no sea una Esto es explicación? totalmente relativo, Gregoria. ¿En qué sentido? En el sentido de que yo no les puedo decir sí o sí revisen tal porcentaje de tal rubro. Este es un estándar, no. ¿Hay formas de calcular? Sí. Se puede calcular en base al total del patrimonio, en base a los ingresos, en base al resultado. Se puede. Pero necesariamente para ello nosotros debemos tener la información financiera. O sea, Gregoria, para definir tu alcance, tienes que sí o sí hacer un análisis financiero de todos tus estados financieros, de los 5 estados financieros, ¿sí? Y a través de ese análisis recién determinas tu alcance. Y la determinación del alcance, como les digo, hay diferentes técnicas, ¿sí? Por ejemplo, algunos dicen, ya, se va a medir para el activo, se va a medir el 2% del total activo. Perfecto, entonces, agarro el 2% del total activo y ese va a ser mi alcance para el trabajo de auditoría, ¿no? Entonces, ¿cómo yo hago eso? Entonces, necesito sí o sí información financiera. ¿Se entendió, Gregoria? Sí, licenciado, está bien, gracias, Lice. No hay una receta, por si acaso, no hay una receta única. Esto siempre va a ser relativo a la información que ustedes reciban al momento de planificar.
¿Está bien? Está bien, Lice, gracias. Muy bien, muy bien. Vamos a, justamente el trabajo final se trata de eso. Ustedes van a tener ya toda la información y van a definir, van a decir, a ver, tengo todo este estado financiero, todo este detalle, ¿cómo hago? ¿Cómo voy a enfocar mi auditoría? Y ustedes son los que van a definir eso. Por eso es que va a haber diferentes resultados. Algunos dirán, ah, está perfecto el trabajo, está bien hecho por el contador. Entonces, listo, hasta acá nomás llega mi trabajo y mi informe va a ser en limpio. Otros van a ver los supuestos, van a estudiar los supuestos que yo les voy a dar y van a decir, ah, no, aquí hay algo raro. Entonces, vamos a determinar este alcance de auditoría, ¿no? Va a ser interesante. Eso ya lo vamos a ir revisando. Quiero que todavía formalicemos la cantidad exacta de participantes y, bueno, regularizar todo el tema administrativo para que trabajemos en base a una lista oficial, ¿no? He pensado que de repente por la cantidad de estudiantes quizás trabajemos de a 2 personas. Entonces quiero justamente evaluar ello. ¿Ya? Bien, señores, ya hemos visto todo lo que son salidas. Salidas de efectivo, salidas de efectivo, salidas de efectivo. ¿Sí? Ahora, ¿cómo es que yo puedo verificar los ingresos de efectivo? ¿O por qué se generan los ingresos de efectivo? ¿Alguien me puede decir? Las Por ventas. Exacto. Las ventas realizadas, Lice. Muy bien. Entonces acá simplemente vamos a utilizar la cuenta disponible. ¿Sí? Vamos a hacer mención a otro tipo de cuentas que de repente no vienen al caso, pero sí que intervienen dentro del registro. Me refiero, no vienen al caso por el análisis que estamos haciendo, pero vamos a ver cómo afecta. Entonces acá vamos a ver ingresos de efectivo. ¿Sí? Acá tenemos el IT, tenemos lo que son las ventas, el IVA débito fiscal, el IT por pagar. ¿Sí? Entonces, fíjense que de forma paralela, ¿qué cuenta me interesaría acá? Ventas, ¿no? Las ventas. Sí, Las exacto. ventas. Entonces, cuando yo valido un ingreso de efectivo, también puedo validar de alguna forma los ingresos por ventas. Acá ya la relación es mucha más específica, ¿no? Porque se va a referir a la principal fuente de ingreso que tiene la empresa, o sea, las ventas. Ya no hay mucho que discriminar, o sea, no puedo decir como en las compras, como en los gastos, ¿no? Los gastos sí, pues tienen varios componentes, administrativos, comerciales, financieros, otros. Pero acá, principalmente, la fuente de ingreso va a ser por ventas. Entonces, tenemos esta relación y lo propio, ¿no? O sea, si yo voy a verificar o voy a agarrar los ingresos significativos, tengo que hacer la auditoría bajo estos enfoques, ¿no? Sustantivos y de cumplimiento. Y revisar, verificar que estos ingresos estén correctamente registrados, valuados, que sean de propiedad de la empresa, que la mercadería vendida haya existido en su momento, que esté correctamente expuesto, que haya custodia de los bienes vendidos, que haya autorización de la venta a través de, no sé, de una salida de mercadería, ¿no? Que se registre de forma exacta, etcétera. O sea, fíjense que todo esto se cumple en este hecho económico por el ingreso de efectivo. Entonces, esta relación también nos sirve para poder verificar ingresos. Paralelamente, fíjense que los pasivos y los activos fiscales se están registrando, ¿no? Acá puedo ver otro tipo de gasto, por ejemplo, que es el IT. Paralelamente, ¿no? ¿Por qué otro tipo de conceptos se puede llegar a tener un ingreso de efectivo? ¿Qué opinan? Cobro de deudas, cobro de cuentas por cobrar, sí. Pasivos, ¿no? Pasivos, acá principalmente, perdón, exigibles, ¿sí? Estamos hablando principalmente de clientes, ¿sí? Entonces acá también podemos hacer una relación de aquellas transacciones que se relacionen con el cobro a los
clientes. Entonces acá ponemos como comentario cobro a clientes. ¿Cuál es la otra causa por la que puede haber incremento del disponible? Pasivos financieros. Principalmente nos referimos a los préstamos Bancarios. bancarios. Exacto, ¿no? Entonces, durante la gestión ha habido un incremento significativo. Puede ser proveniente de los préstamos bancarios obtenidos. ¿Sí? Ahora, fíjense. Para hacer la auditoría del exigible, ahorita ya hemos visto todo del disponible. ¿Sí? Para hacer del exigible, podemos relacionar acá. Disponible caja banco o exigible. ¿Sí o no? Porque en una venta podemos vender a crédito o en efectivo. Adelante. ¿Alguien quería hablar? Dice la parte de los DPFs. ¿Con cuál lo relacionaríamos? ¿Sería como ingresos, depósitos a plazo fijo? Podríamos enfocarlo desde dos puntos de vista. Uno desde la inversión realizada y otra desde la obtención de rendimientos, ¿no? Entonces, cuando yo aperturo un DPF, pues voy a generar una salida de efectivo, ¿sí? Y cuando reciba rendimientos, voy a generar un ingreso de efectivo por los rendimientos obtenidos, ¿no? Entonces, ahí también se relaciona, ¿no? Movimiento de de activos y movimiento de ingresos, ¿sí? ¿Se comprende? Gracias. Sí, sí, Lisa, gracias. Acá lo vamos a hacer de forma simple. Aquí abajito nomás para que se comprenda. Entonces, vamos a añadir los dos escenarios. El primero, donde hay una salida de efectivo. Y justamente se vea la salida de eso, ¿no? Entonces acá tenemos inversiones ya sean temporales o a largo plazo, ¿sí? Y salida de, acá podemos poner de ejemplos de PFs, bonos, etcétera. ¿Sí? Porque también podemos invertir en bonos. En este caso hay una salida de efectivo. Ahora, en este último caso, ¿por qué habría ingreso? Por rendimiento en inversiones o ingreso por rendimiento en inversiones. ¿Sí? Entonces, rendimientos, DPF, bonos, etcétera. ¿No? Y obviamente acá también tendría que haber un segundo ingreso. ¿Cuándo? Cuando concluya el tiempo de la inversión. ¿O no? ¿Qué opinan? Sí, Lisa. ¿Eh? Entonces, conclusión de la inversión. Ya sea en DPF, bonos, etcétera. ¿Eh? Entonces, fíjense, o sea, cómo es de interesante, o sea, si nosotros comprendemos la parte contable, señores, o sea, entendemos todo este cúmulo de registros que estamos realizando, ¿cómo es que podemos ir relacionando las cuentas y cómo a través de esa relación nosotros podemos mejorar nuestro trabajo de auditoría? ¿Sí? En términos de optimización de tiempo, en términos de objetividad, ¿sí? De brindar mayor certeza durante el proceso, ¿no? Porque imagínense, pues, tener que revisar por separado. Entonces, cuando yo diga, por ejemplo, hay un ingreso de efectivo fuerte, ya, es por una conclusión de una inversión realizada en un DPF. Ya, perfecto. Entonces, me voy a remitir a revisar todo, ¿no ven? ¿Cuándo inició el DPF? A ver, venga para acá. Se ha iniciado tal fecha, ha concluido tal fecha, ha habido tanto rendimiento, ¿no? Se verifica que está en nombre de la empresa, o sea, se verifica todos estos aspectos del BIPE y del CARELS, ¿no? Ahí está. Entonces, cuando yo reviso este hecho en específico, no solamente voy a
enfocarme en el disponible. También de forma indirecta me voy a enfocar en otro activo, como el de inversiones temporales o inversiones a largo plazo. Entonces, esa es la idea, o por lo menos es lo que yo quiero personalmente transmitirles desde la experiencia, obviamente, cuando ustedes desarrollen cualquier trabajo de auditoría. ¿Sí? Y obviamente esto pues va a estar acompañado de una supervisión, de un gerente de auditoría que vaya acompañando este trabajo. ¿Se comprende, señores? Sí, licenciado. Sí, Lice. Sí, dice, A ver, quiero escuchar opiniones, consultas. Una consulta, licenciado. En el Adelante. caso de que si, diríamos, nuestro programa de auditoría es exclusivamente auditorial disponible, ¿no es cierto? Sí. Al hacer paralelamente estas otras cuentas, ¿serían nada más con fines informativos, ¿no? O también se tendría que, o a no ser que se pueda hallar algo relevante, diríamos, ¿no? Para hacer o ampliar la auditoría, diríamos. Muy buena tu pregunta, Rita. Si tú encuentras algo relevante, ¿no vas a informar? Sí, informa. Ujú. Ahí está. Entonces, es nomás, o sea, tú no te puedes, o sea, si bien tu programa de auditoría es del disponible, Ajá. entiendo a lo que te refieres, Ajá. eso no significa de que tengas que encerrarte en ese mundo y decir, ah, no, yo solamente voy a revisar del disponible. No, 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 no. O sea, acá la idea es de que tú al revisar el disponible puedas identificar otros hechos que de repente sean significativos o que de repente no. Y si no son significativos, pues los informarás en el control interno y los tomarás como parte de tu trabajo. Pero esta relación es inevitable. ¿Por qué? Porque contablemente hay una relación directa, ¿no? Entre un ingreso y el incremento de un disponible, lo que estamos viendo. O entre un gasto y la disminución de un disponible. Entonces, es necesario que cuando se revisa este tipo pues, cuando se ejecuta este tipo de programas, pues haya una complementación. Ustedes saben que todo esto se realiza a través de un equipo de auditoría y pues cada miembro del equipo va a ir auditando diferentes aspectos, diferentes componentes y la idea es que entre todos se complementen, ¿no? Entonces, de repente, por ejemplo, Alexander pues va a estar revisando el pasivo y yo voy a estar revisando algunos gastos, ¿no? Entonces le diré, che, Alexander, ¿has chequeado este gasto de 150,000 bolivianos? Ah, sí, lo he verificado. Perfecto, pásame tu papel de trabajo. Listo, yo voy a terminar de revisar. Listo, entonces, él quizás lo ha revisado desde el enfoque del disponible, ¿no ve? Pues de repente ha hallado algo interesante que yo pueda complementar dentro del trabajo. Entonces, esa es un poco la idea de trabajo en equipo. Bueno, esa debería ser, en realidad, ¿no? Y personalmente nosotros en la consultora trabajamos de esa forma. Y pues complementarse como equipo ayuda mucho, no solamente en tema de tiempo, sino también en tema de encontrar situaciones interesantes, ¿no? Sin de repente no, de repente sin la necesidad de que tú tengas que hacerlo porque estás destinado a realizar un trabajo específico. O sea, me refiero a que de forma indirecta, pues, estás complementando el equipo, estás haciendo que el trabajo de auditoría sea mucho más objetivo. No sé si me dejo entender, por favor, quiero que me digan y que se expresen con toda libertad. Sí, Lice, de acuerdo, me parece interesante. Sí, Licen, una consultita, Licen. Adelante, Marcelo. Usted estaba hablando en cuanto a equipos de trabajo, más o menos un adecuado de cuántas personas podrían conformar un equipo de trabajo. Depende. Nuevamente depende, Marcelo, porque depende el tamaño de la empresa, depende el tiempo para el desarrollo de la auditoría. ¿Qué es lo que pasa? Muchas veces las empresas cierran tarde sus estados financieros y están pues contra el reloj, ¿no? Porque no se olviden, si hablamos de jurídicas, pues tenemos que tener un tiempo anticipado de 30 días
porque el Código de Comercio te dice, ¿no?, que 90 días después del cierre de gestión tienes que aprobar tus estados financieros. O sea, la asamblea de socios o la junta de accionistas debe aprobar esos estados financieros, ya auditados, ¿no? Entonces, va a depender mucho. Si estamos hablando de una empresa grande, pues el equipo también tiene que ser relativamente grande. Si estamos hablando de una empresa media y pequeña, pues de repente tiene que ser el equipo más reducido. Pero esto depende. O sea, no les puedo decir ahorita mínimamente tantos, ¿no? O sea, obviamente tienen que ser más de 2 mínimamente, o 2 mínimamente en trabajo de campo. Más el supervisor y el gerente, pues por lo menos 4 para poder hacer el acompañamiento correcto de la auditoría. Porque una cosa es quienes ejecutan, otra cosa es quienes supervisan y otra cosa es quienes pues aprueban ese trabajo de auditoría. Entonces, es relativo. Nuevamente es relativo y es relativo por el tema del tamaño y de la magnitud del tiempo, etc. ¿Ya? Pero mínimamente Bien, tienen que ser 2, ya sea auditor senior, auditor junior, quienes pues estén en el trabajo de campo. está bien, dicen, gracias. De nada, Marcelo. Entonces, fíjense cómo, o sea, estábamos viendo solamente los activos y ya hemos visto varias cuentas. A ver, hemos visto el disponible, el exigible, el realizable. Fíjense que si nos vamos al tema de los ingresos, de los ingresos por ventas, acá nosotros deberíamos ya generar el costo, ¿no? Costo de ventas, ¿sí? Como reconocimiento, costo mismo. Y deberíamos disminuir, ¿qué cuenta? Cuenta de almacén de mercadería. ¿Sí? Por la disminución del inventario. Entonces, fíjense que al estar ya revisando el ingreso, o sea, también se puede, bueno, no necesariamente, pero se está complementando dentro de un registro el reconocimiento del costo y la disminución del inventario. Entonces, acá ya está el disponible, ya está el exigible, el realizable, los otros activos. El activo fijo, pues tiene que ver con la compra de otros activos, ¿no? Dentro de los gastos operativos podemos ver aquí activos fijos, ¿no? Y quizás complementar con el procedimiento de la norma de contabilidad número 3, ¿no? Que tiene que ver con la actualización de rubros no monetarios. Y obviamente con la depreciación de activos fijos. Entonces ya hemos visto gran parte de lo que es la composición del balance que se está complementando de forma paralela con las cuentas de resultado. Ahora, si nos vamos a las cuentas de pasivos, ¿qué tenemos? ¿Tenemos también pasivos corrientes? Sí, tenemos pasivos corrientes. Y no corriente. Exacto. Vayan poniendo presente, por favor, todos. Y largo plazo. ¿Sí? Entonces, dentro del corto plazo, ¿qué tenemos? Pasivos comerciales, pasivos laborales, pasivos fiscales, pasivos financieros. En el largo plazo también podemos tener pasivos laborales, refiriéndonos a las indemnizaciones, y principalmente pasivos financieros. Entonces, en lo que respecta a los pasivos financieros, también podemos decir que sí lo estamos viendo al momento de verificar el movimiento del disponible, ¿no? Acá mismo, en la compra de mercadería o en los gastos operativos, también podemos ver el nacimiento de las obligaciones, ¿no? Hablando de pasivos. Diferentes pasivos. Entonces, ¿cómo a través de todo este análisis nosotros podemos ir efectuando nuestro trabajo de auditoría? Y eso es justamente lo que vamos a hacer en este semestre, señores. Es de terminar de comprender esta relación, obviamente ya con la práctica. Y nada, terminando de relacionar todos los otros componentes que a ustedes les falta ver. Si vemos, por ejemplo,
el estado de resultados, ya estamos viendo cuentas de ingreso, lo estoy marcando, estamos viendo cuentas de costo, estamos viendo cuentas de gasto, ¿sí? ¿Y qué va a originar todo este movimiento? Pues que tengamos un estado de resultados ya auditado. ¿Por qué? Porque justamente la relación nos permite realizar este control. Bien, señores, va a terminar esta sesión. Por favor, vamos a ir concluyendo con este tema y me gustaría que vayamos participando ya. Nos vemos en un segundito.